Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta última sesión del ciclo dedicado a la historia de la resistencia cívica contra ETA. Ha sido un verdadero placer a lo largo de este mes largo compartir con todos vosotros la experiencia y la sabiduría de todos los que hemos invitado, también vuestra participación, que ha sido nutrida y muy generosa. Quisiera agradecer de nuevo para empezar a esta casa, a la Fundación Ortega Marañón, a sus dirigentes, a Federico Buyolo, también a todo el equipo del CLAC, a nuestra presidenta Miriam Tey, a Miranda Solana por la diligencia con que ha llevado toda la coordinación del curso. Creo que ha sido realmente una experiencia para todos, nos ha enseñado muchísimas cosas, hemos conocido a gente extraordinaria, también entre el público, y hemos podido tener un testimonio muy variado de lo que ha sido efectivamente la historia de la resistencia cívica contra una forma de totalitarismo que ha sido la más cruel y la más brutal que hemos sufrido, que por desgracia sigue estando legitimada en nuestra democracia. Hemos tenido, para empezar, a Fernando Savater, después tuvimos a Iñaki Arteta, hemos tenido también a Joan Juaristi, a Gaizka Fernández Soldevila, a Carmen Ladrón de Guevara, y creo que hemos podido tener un mosaico, digamos, de todo lo que ha sido en distintas generaciones y en distintas disciplinas, en distintos ámbitos. Un mosaico muy completo de lo que ha sido esa experiencia, ese testimonio, que a mi juicio constituye uno de los legados morales más valiosos que tenemos en la democracia española, hay que decirlo así con tanta contundencia. Y hoy tenemos el enorme placer, el enorme honor de tener con nosotros a Rosa Díez, que es la única política que hemos invitado en este ciclo, digamos, política en un sentido profesional. Todos la conocéis. Rosa empezó en política en el año 1977, militando en el Partido Socialista Obrero Español, partido en el que ha participado prácticamente en todos los ámbitos ejecutivos, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito nacional como en el ámbito europeo, hasta que dejó el partido, yo creo que en la segunda legislatura de Zapatero, ¿verdad? 2008, en el 2007. 2007 eso, para luego fundar Unión, Pueblo y Democracia, que fue uno de los intentos también de crear un partido de ámbito nacional que no estuviera contaminado al nacionalismo, que fue una iniciativa que muchos admiramos y aplaudimos en su momento. Y será muy interesante poder hablar con ella de todo lo que hemos comentado a lo largo de este ciclo, pero con una experiencia política muy directa, y alguien que viene además del ámbito de la izquierda, que ha militado siempre en la socialdemocracia y que hoy en día es muy crítica, como todos sabemos, con todo lo que ha ocurrido en ese ámbito, para empezar con lo que fue su partido, el Partido Socialista Obrero Español. Así que muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Es un verdadero placer. Y a todos les empiezo preguntando siempre lo mismo. ¿Cómo fue tu despertar a la conciencia y hasta qué punto el problema del nacionalismo y del problema etarra estuvo presente en tu decisión de dedicarte a la política? Bueno, yo desperté a la política de una manera absolutamente natural porque yo soy hija de una pareja de republicanos que recalaron en el País Vasco porque a mi padre lo condenaron a muerte en la batalla, después de la batalla de Santander, en la guerra, y estuvo en un campo de concentración hasta que terminó la guerra en Santander y lo trajeron cuando terminó la guerra a una cárcel en el País Vasco, en la Reina concretamente. Mi madre vino detrás y bueno, le conmutaron la pena, salió de la cárcel, por eso nacimos mis dos hermanos y yo. Y entonces, bueno, yo nací a la política. Para mí hablar de política era como hablar de democracia, de una forma natural, no teorizada, sino mi padre hablaba de política en casa, con mi madre y con mis hermanos pequeños, hablaba de política y, en fin, hablaba de las cosas que no estudiábamos, de las que no se podían estudiar, de las que no nos enseñaban en el colegio, de las que no se leían. Entonces, para vivir en democracia y hablar de política, para mí, y vivir y hacer política era lo mismo, era de una manera así como muy sencilla lo mismo. Así que cuando se murió Franco y, en fin, hubo que hacer las primeras listas democráticas y entonces militaba en la UGT, pero no era funcionaria, militaba en la UGT, pero no en el Partido Socialista, pues nos llamaron para hacer listas y fuimos a las listas. Pues claro,
A ver, yo es que he hecho política en el País Vasco toda la vida. Claro. Y ir en las listas en el 77 y a partir de ahí en el País Vasco, en las listas de un partido que no fuera nacionalista, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, en las listas de los partidos no nacionalistas íbamos los que nos dejábamos, claro, a diferencia de lo que ocurría en toda España. O sea, la gente quería ir en las listas o lo que sea, incluso yo leía que se pegaban por ir en las listas. En el País Vasco íbamos en las candidaturas del PSOE o del PP o de Alianza o la UCD o lo que sea, los que se dejaban. Entonces, pues nos dejamos. O sea, era una cosa natural. A ver, hemos aspirado a vivir en democracia, ahora toca ir, presentarte en las elecciones, hay que hacer listas, hay que tal. Pues de una manera natural yo desperté a la política en casa, digamos, en esas charlas de casa en las que mi padre hablaba de la guerra, nunca quiso ganarla con efectos retroactivos, o sea, hablaba de la guerra para que no se reprodujera esa historia en sus hijos y tal, de una manera natural. Y entonces, claro, hacer política en Euskadi, en fin, seas de derechas o de izquierdas, en la época en la que ETA asesinaba contra la democracia para impedir que la Constitución tuviera una oportunidad en el País Vasco, pues era estar enfrente de ETA. O sea, digamos, era, ¿cómo no vas a estar enfrente de ETA? Si es que era, vamos, inevitable. Y una vez que estás ahí, que has salido del armario, que te has puesto, pues eso es para toda la vida. Claro. Y tú, evidentemente, desde el principio estuviste en un partido que fue objeto de... Claro. Fue uno de los objetivos principales de la banda terrorista ETA. Claro. Y eso fue un riesgo para ti desde el primer momento. Claro, a ver, todos los que nos oponíamos al terrorismo, al totalitarismo, y diría más al nacionalismo obligatorio. Claro. Porque, claro, era oponerte al totalitarismo y al terrorismo conllevaba el riesgo físico de tu vida o de la vida de los tuyos. Oponerte al nacionalismo obligatorio era que te orillaran. O sea, que decir, entonces todos los que formábamos parte de eso, o sea, todos los que aspirábamos a vivir en libertad y a construir la libertad y a defender la democracia y a sus instituciones, porque eso era defender la democracia en el País Vasco, pues éramos posibles futuras víctimas, realmente desde el primer momento, ¿no? O sea, desde el primer momento y siempre, ¿no? Aunque, Andreu, es verdad que, a ver, cuando te dice la gente, es que habéis sido unos héroes y tal, no sé cómo decirte, yo creo que éramos gente corriente, que tuvimos que hacer lo que teníamos que hacer en un momento determinado y que una vez que decidimos que lo teníamos que hacer, pues lo seguimos haciendo. O sea, no, en fin, uno ve los héroes, esa gente que, o cuando te imaginas la heroicidad y tal, yo creo que éramos gente corriente que nos tocó vivir en un momento determinado y en una situación determinada y sencillamente nos planteamos una vez que había que hacerlo, yo desde luego lo digo por mí, una vez que me lo planteé ya no volví a plantearlo, bueno, nos lo volvimos a plantear cuando nació nuestra hija pequeña, que ahora va a cumplir 40 años, o sea, imaginaos, o sea, cuando nació nuestra hija, mi marido y yo sí que lo hablamos. Tenemos otro hijo que tenía 7 años y medio, que tiene 7 años y medio más que ella, y cuando nació Laia, pues Iñaki y yo, vamos a ver, vamos a pensar una cosa. ¿Tenemos derecho a obligar a nuestros hijos a vivir aquí? Eso, claro. O sea, ¿tenemos derecho a que nuestros hijos vivan en este clima? Porque nosotros somos mayores, lo hemos decidido y tal, pero a ver, ¿hay derecho a que nuestros hijos vivan aquí? Y llegamos a la conclusión de que precisamente porque teníamos hijos teníamos que quedarnos, porque si no lo hacíamos nosotros lo tendrían que hacer ellos. Si no lo hacíamos la gente de nuestra generación, el conseguir derrotar al terrorismo, el conseguir consolidar la democracia, lo tendrían que hacer ellos. Entonces, para que no lo hicieran ellos, lo teníamos que hacer nosotros. Y una vez que decidimos eso, nunca más volvimos a hablar de ello, lo cual no significa que a lo mejor hicimos mal en no volver a pensar, porque, a ver, Andreu, nuestros hijos han tenido miedo, claro, han sufrido, claro, y han callado, porque han callado muchas cosas, muchos miedos. Nuestros hijos yo, por ejemplo, me he enterado de cosas que les pasaban a mis hijos cuando iban ellos al colegio o al instituto, me he enterado cuando ya eran mayores, porque los niños no nos lo contaban. Para que mamá para que no se preocupe, no nos lo contaban. A mi hija, en fin, es una anécdota, o sea, que como esto hay miles y miles de chavales, pero es una anécdota, pero es así, ¿no? En el instituto, por ejemplo,
cuando iba a Balmaseda, un día ya me contaron ya de mayores que de estas charlas que hay al final de clase o entre clase y tal, ¿no? Pues tú qué quieres ser de mayor, de profesor o profesora, preguntando, ¿y tú a ti cómo te gustaría orientar, tú de mayor y tal? Y entonces uno de los chavales dijo, pues yo quiero ser de ETA para pegarle un tiro a Rosa Díez. Y entonces, claro, la cuestión no es que el niño dijera eso, sino que el profesor no le echó de clase y que nadie dijo nada, salvo un chaval que estaba en la fila de atrás, que se levantó y pasó hasta donde estaba mi hija y se sentó al suyo. Anda, qué maravilla. Pero claro, la cuestión es, digamos, bueno, entonces eso ocurre, ¿verdad? Eso habrá ocurrido así, cosas de esas en el País Vasco, así todos los días, ¿no? Pero el problema, digamos, el drama, para mí ya como madre, ¿no? Como madre, es que yo de eso me entero muchos años después. Porque Olaya se lo cuenta a su hermano que tiene, pues entonces 7 años más que ella, que ya es un chaval, pues de tal, sube al instituto, habla con los profesores, consigue que los profesores llamen a los padres. Quiero decir, pero no me lo cuentan para que no me preocupe, y no se lo cuentan a su padre tampoco porque piensan que su padre me lo va a contar. O sea que, sí, en fin, les hemos castigado de esa manera, de alguna manera, ¿no? Ahora, creo que hicimos lo correcto, pero claro, nuestros hijos han sufrido. ¿Tú tuviste la esperanza también, como muchos de tu generación, de que el ejercicio de la democracia o la extensión de la democracia constitucional acabaría con el nacionalismo o con las imposiciones más duras de la izquierda abertzale? No, la democracia no. Acabaríamos nosotros si éramos capaces de defender la democracia. O sea, no, la democracia en abstracto no. ¿Pero tú tuviste alguna vez la ilusión de que la práctica democrática acabará convenciendo a toda esa gente? No, venciendo. O sea, que a los terroristas no les convence. O sea, tú lo viste desde el principio, que era un combate. Claro, a ver, a los terroristas no les convence, a los terroristas se les vencen. Nos equivocamos pensando que podíamos convencer a los nacionalistas. Eso sí. O sea, creímos que a los pasar. Nacionalistas sí, al nacionalismo obligatorio creímos que les podíamos convencer. De hecho, los gobiernos de coalición que hizo el Partido Socialista Obrero Español con el Partido Nacionalista Vasco, hizo 3. Yo estuve en el segundo y en el tercero. El objetivo fundamental era constitucionalizar el nacionalismo, al PNV, no al nacionalismo, al PNV. Y dice, mira, ¿y qué significa constitucionalizar al PNV? Bueno, que acepte, no que salga a la calle a gritar viva la Constitución, sino que acepte y respete las instituciones democráticas que surgen de la Constitución, y creíamos que en la convivencia, en fin, íbamos a poder, en fin, convencerles o no sé, civilizarles, o sea, atraerles, ¿no?, al campo de la luz. Y no, o sea, de hecho, yo me equivoqué. O sea, el primer gobierno y el segundo fueron necesarios. En el primer gobierno se aprobó el Pacto de Ajuria-Enea, que fue un avance para el PNV, para el nacionalismo, es decir, progresamos en esa senda de constitucionalizar al PNV y tal. El segundo yo creo que era una derivada del primero, que, bueno, el segundo, quiero recordar que cuando terminaron 4 años de gobierno, el PNV decidió pactar con Eusko Alkartasuna. Se había roto ya, Garaikoetxea ya se había ido, o sea que nos echó a los socialistas del gobierno e hizo un gobierno con Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna. O sea, porque espantábamos, o sea, manchábamos, éramos como muy españoles, ¿no? Entonces, un gobierno que duró 9 meses. Porque Garaiko pues empezó a presentar mociones de autodeterminación y de estas cosas, que ahora al PNV le encantan, pero entonces parecía que no, si lo presentan ellos está bien, pero si lo presenta Garaiko no y tal. Bueno, total que entramos, o sea, 9 meses, y el PSOE, ahí es donde yo entré con Fernando Buesa. Porque he de decir que, vamos, yo entré con Fernando Buesa y por Fernando Buesa. Quiero decir que a Jáuregui ya le había dicho que no en el primero, bueno, a Chiqui, a Jáuregui le dije que no para el segundo, y que me llamó allá a comer a Vitoria. No sabéis cómo era Fernando de convincente y de pedagógico y de todo, y tal. Bueno, el segundo tenía sentido, o sea, era volver y tal. En el tercero yo defendí entrar y me equivoqué. Yo creo que el tercero no tuvo que hacerle, el PSOE se equivocó. Aquello ya, yo creo que ya en fin, el PNV yo creo que ya había dado de sí todo lo que y ya nos había demostrado además en ese tiempo, sobre todo en la última parte del segundo gobierno y en la primera parte del tercer gobierno, ya nos había demostrado una cosa que, si lo pensáis, se repite mucho en la historia del nacionalismo obligatorio y del terrorismo. En toda la época, en toda la historia de ETA,
si tiráis un poco de hemeroteca lo veis enseguida, cuando ETA estaba débil, es decir, cuando la policía, la Guardia Civil pillaba comandos, les hacía, desmontaba comandos, o sea, cuando ETA no podía atentar, el PNV se radicalizaba. El discurso radical inmediatamente lo asumía el PNV. Lo asumía el PNV. Cuando ETA estaba fuerte en el sentido operativo, el PNV se moderaba. En el discurso se moderaba. Entonces ellos siempre se han estado cubriendo, o sea, se han estado ocupando espacios. Era el mismo organismo que funcionaba con dos cabezas. O sea, en fin, esto que alguna gente piensa que es cosa de Arcellus, aquello que todo el mundo sabe, o por lo menos debía de saber, de cuando los polimilis, ETA político-militar, decidió abandonar a ETA y cesar con sus actuaciones terroristas. Arcellus se fue a Francia a convencerles de que no lo dejaran, hasta que no se aprobara el estatuto. Seguir dándole y tal, porque no vaya a ser que luego y tal. Claro, pero dice, es cosa de Arcellus. No. A lo largo de toda la historia, ETA fuerte, PNV moderado y tal. ETA débil por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, PNV radicalizado en el discurso. Siempre han sido, pues eso, o sea, vasos comunicantes. ¿Te recuerdas alguna conversación, en algún momento en que tú tuviste que hablar directamente con la izquierda Abertzale? Yo no he hablado nunca directamente con la nunca, izquierda no has podido Abertzale. discutir, digamos... No, o sea, nunca. O sea, realmente nunca he hablado con la izquierda Abertzale. Es verdad que una vez he compartido una tertulia con Otegi, imagínate. En las elecciones aquellas en las que Nicolás era candidato a la Lehendakaritza y Jaime Mayor Oreja también, las de la mano, que se con Fernando hizo. Las de la mano con Fernando y tal. Entonces el candidato era Nicolás y yo era la número 2 por Vizcaya. Y entonces la SER organizó, fíjate, esto es una cosa curiosísima, lo voy a contar ahora, porque a mí siempre me ha intrigado. Organizó un debate, no una tertulia, si no he dicho una tertulia, un debate con los números 1 de los partidos políticos. Era el momento en que Otegi había aparecido como aquellos años, ¿os acordáis? Que le llevaban a todos los sitios, era como, bueno, en fin, súper aplaudido y tal, habían descubierto al granero espiritual, y tal, sí. Bueno, entonces era... terrible, además hasta hacían que era guapo y todo, me acuerdo perfectamente. Les preguntaban a las diputadas y tal, sí, tal, bueno, llevaban a otras partes. Bueno, entonces Otegi era uno de los centros. A mí me llama, Nicolás me dice, vete tú, que era una cosa que sucedía muchas veces. Ahí vete tú, vale, pues muy bien, ya voy yo. Entonces me llaman de la serie y dicen, no, pero tal, sí, no. Estaba, ¿cómo se llama el de la sexta? Contreras. Ferreras, por Dios, ¿por qué le habré equivocado con Contreras? Estaba Ferreras en la SER. Entonces me llaman y tal, y digo, bueno, era en un hotel de San Sebastián o de Vitoria, era un hotel, desde luego no de Bilbao, donde se iba a celebrar el debate y tal. Y llegamos allí y tal, y antes de llegar me llaman y tal, y yo le digo a bueno, yo solo tengo una condición. Yo no le voy a saludar ni a la entrada ni a la salida. O sea, si me vais a buscar el saludo, yo, no le voy a saludar ni a la entrada ni a la salida. Entonces, la condición es que no busquéis el saludo, porque no le voy a... Mujer, pero sí, no, ni la mano ni nada, no le voy a saludar. Entonces, la única condición que os pongo es que entremos de forma tal que no haya que pasar por eso. Vale, de acuerdo, ningún problema. Entonces, allá que entramos, nos sentamos alrededor de la mesa y entonces Otegi estuvo durante, casi todo el tiempo haciéndome carantoñas dialécticas, por supuesto, ideológicas, por supuesto, ideológicas, porque claro, porque nosotros la izquierda... perdona, o sea, porque nosotros la izquierda, porque tal, y ya llegó un momento que dijo, porque mi abuelo era del PSOE, y yo le dije, ya fue la única vez, ya no más me volví a decir, tu abuelo renegaría de ti si dirá que te has convertido en un terrorista, ¿no? Si era del PSOE, se acabó. Pero digo que lo curioso es que yo he buscado eso en la SER desde siempre, no está en los archivos, no lo he encontrado, no ese párrafo. No se encuentra no lo he encontrado nunca, ni cuando me llevaba bien con ellos, o sea, cuando estaba en el PSOE y pedía que, oye, por favor, que me encantaría encontrar esa grabación completa de esa cosa. Claro. Pero bueno, esa ha sido mi única relación. Y
luego tú ya estuviste estuviste también en Basta Ya, o sea, con todos los movimientos de protesta contra el nacionalismo, contra la izquierda Abertzale. Es que lo de Basta Ya fue de lo mejor que se ha hecho en la vida. Sí, ¿no? Porque claro, lo de Basta Ya es que es una cosa, yo ahora lo echo mucho en falta, porque claro, Basta Ya era un movimiento cívico político, que se declaraba político, porque su objetivo era político, y el objetivo de Basta Ya era defender las instituciones y defender la democracia, porque ya habíamos aprendido a salir a la calle a llorar después de que hubiera un crimen. Ya nos costó mucho, tuvieron que empezar a matar concejales para que saliera la gente a la calle. No, sí. vamos, nos costó muchísimo, o sea, salir a la calle después de que hubiera un atentado, pero ya habíamos aprendido a salir a la calle, ya después de los atentados ya salíamos a la calle, manos blancas, tal, todas estas cosas, ya salíamos a la calle. Pero claro, nunca habíamos salido a la calle a defender lo que nos une, a defender la democracia, o sea, a reivindicarnos como mayoría, o sea, no, eso nunca. Y cuando constituimos Basta Ya lo hicimos desde esa perspectiva. Oye, ya es hora, ya nos han visto llorar juntos, oye, que nos vean reír juntos, ya es hora de que nos vean reír juntos, de que seamos y nos proclamemos mayoría y tal. Y por eso digo que Basta Ya fue una cosa verdaderamente revolucionaria. Y hubo una oportunidad muy valiosa de unir al constitucionalismo en el País Vasco. Ahí única. Empezó algo, ¿no? Realmente la primera vez que, creo yo, igual corregidme si me equivoco, pero yo creo que lo del constitucionalismo lo acuñamos ahí. Claro, exacto. No existía antes, el constitucionalismo vasco, decíamos, sí. Lo acuñamos ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, Joaquín Almunia, que era secretario general del PSOE entonces, Rosa, ¿pero qué, esto del constitucionalismo vasco qué es? Pues oye, pues la defensa de la Constitución, claro. O sea, porque aquí en Madrid no hace falta ser constitucionalista, le decía yo entonces, que ahora sí, no hace falta ser constitucionalistas, pero en el País Vasco es que la Constitución no ha tenido una oportunidad. O sea, es que en el País Vasco, cuando vas por los pueblos, o sea, y ves una bandera de España en un ayuntamiento, dices que eso lo decía Fernando Saavedra muy bien, ves la bandera de España y es como si ves la Cruz Roja en un desierto. Te pones encantado, ¿por qué? Porque te gusta la cruz, no hombre, no, porque significa que hay agua. Entonces tú vas por el País Vasco, ves la bandera de España en un ayuntamiento que no había casi ninguno y dices, aquí hay orden, aquí hay democracia. Y tal. Entonces, ¿por qué? Claro que no rinde constitucionalista, porque no había tenido una oportunidad. Entonces, claro, allí surgió, porque en Basta Ya es que estaban comisiones obreras, o sea, gente que venía de comisiones obreras y que militaba en comisiones obreras, el Partido Popular, María San Gil, toda la gente, el Partido Socialista. A ver, yo estaba en el Partido Socialista, no estaba en la Ejecutiva Federal del PSOE, pero estaba, en fin, era cargo público, era el Partido Socialista, de UGT así como que había pocos, ya entonces, salvo los que teníamos la doble militancia. Pero sí, allí estábamos todos juntos y como una piña, no nos preguntábamos si tú de dónde vienes o tú dónde, porque todos sabíamos a dónde vamos, o sea, y estábamos juntos, efectivamente. ¿Y qué crees que ha fallado, qué falló tanto en ese intento de crear ese ámbito constitucionalista en el País Vasco que luego se podría haber trasladado además a todo el país? Bueno, allí se creó, sí. Lo que pasa es que eso se ha roto. ¿Y por qué se ha roto? Pues porque el PSOE se ha cambiado de bando. Porque el PSOE se ha cambiado de bando, he dicho, no quiero molestar a nadie, O sea, digo que ¿por qué falló? No, allí allí se constituyó, vamos a decir, Andreu, socialmente, porque políticamente estaba constituido. En España, oye, la Constitución se hizo entre todos, primero la transición, después la Constitución, y todos los grandes pactos de Estado se hicieron entre los partidos de derechas y los partidos de izquierdas, de centro, de derechas, es decir, bueno, pues como se ha construido la Europa democrática, por los grandes consensos trabados entre los partidos democráticos, democristianos, socialdemócratas, conservadores, pues como es lo normal en las sociedades plurales y democráticas. Ese consenso allí fue muy importante y estuvo muy trabado. Ese saludo que decíamos del Cursal es una demostración de eso, muy trabado dentro de aquel movimiento cívico, que lo que hizo fue poner de manifiesto que juntos podíamos y debíamos de estar, ¿no? Ahora, ¿por qué se rompe ese consenso constitucionalista? No allí, sino el general, el que se ha roto en España, pues porque el PSOE se cambia de bando, así de claro. ¿Y por qué se cambia, tú crees? ¿Porque no resulta rentable ese pacto, esa idea?
A ver, el PSOE se cambia de bando ya en la etapa de Zapatero. O sea, el PSOE empieza en la etapa de Zapatero. Zapatero es el que construye la idea de la necesidad de la segunda transición. O sea, Zapatero es el que empieza a teorizar la necesidad de la segunda transición, que primero lo explica diciendo que es que la Constitución no la hemos, que hay generaciones enteras que no la han votado, esa tontería supina que solo en España se puede decir sin que nadie te saque los colores y tal, ¿no? Pero empieza diciendo eso, pero enseguida empieza a explicar por qué quiere una segunda transición. Zapatero quiere hacer en España lo que hizo Mitterrand en Francia, romper la derecha institucional, que surja una extrema derecha con presencia institucional, de forma que el PSOE con menos votos pueda mantener y tener poder durante muchísimo tiempo. Entonces es una operación que tiene ese objetivo, tiene el objetivo de tener poder. O sea, tú dices, ¿por qué lo hacen? Pues porque consideran que si provocan esa ruptura tendrán más poder aunque tengan menos votos. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Lo primero de todo, sectarizar las bases del PSOE. Tienen que sectarizar las bases del PSOE hasta el extremo de que odien más a la derecha que a ETA. Suena muy brutal, pero es la pura verdad. O sea, hasta el extremo que odie más a la derecha que a ETA, que por cierto, claro, la derecha es la que le puede quitar el poder, ETA es la que se la da. Y ahora mismo lo estamos viendo nuevamente, ¿no? Entonces no, entonces les mataban, nos mataban. Pero progresa hacia ahí, o sea, progresa su pensamiento, que no el país, ¿no? Entonces, detrás de eso llega detrás de eso, de Zapatero, de las dos legislaturas de Zapatero, llega el gran fraude del gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, la gran oportunidad perdida. Claro. O sea, de ese paréntesis de 4 años, con una mayoría absoluta, más que absoluta, en la que se dedica a la economía. O sea, bueno, con esto ya lo hemos resuelto. Cuando Zapatero pierde las elecciones, efectivamente, por la economía, o sea, por no haber sabido gestionar una crisis económica que es mundial, que no se la había inventado él, y no la pierde por lo peor que hizo, que fue lo que hizo en la primera legislatura, que fue romper todos los pactos de Estado, volver a provocar la división entre españoles, a confrontarnos entre españoles, bueno, por esa ruptura, ¿no? Entonces, en esa dinámica es en la que entra Pedro Sánchez cuando llega, o sea, tiene todo preparado, o sea, porque el paréntesis de Mariano Rajoy no ha servido para nada, en el sentido de volver a recuperar y hacer un discurso, una pedagogía democrática, hacer una batalla cultural en defensa de todas estas cuestiones. Entonces llega ¿y por qué hace esas alianzas? Pues porque son las que le dan poder. O sea, ¿por qué? Porque no tienen, porque es un hombre, digamos, que todo viene de entonces, insisto, pues borracho de ambición de poder, sin ningún tipo de principio, ni moral, ni nada, y entonces todo vale. Entonces vale todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para tener poder. Ahí iremos a eso, pero antes quería también preguntarte tú te presentaste a las primarias en el 2000, las que ganó Zapatero. No, Zapatero nunca ganó unas primarias, era un congreso. Bueno, el congreso. No, sí, yo me presenté a unas primarias frente a Nicolás Redondo en el País Vasco, que salieron tan bien. O sea, en el sentido de socialmente, yo las perdí, salieron tan bien, o sea, fueron tan positivas, todo el mundo las aclamó, nos comportamos como en fin, como una dama y un caballero cuando yo perdí las elecciones, porque no sé si fue 53-47 de votos. Y me preguntaron, ¿y qué va a hacer usted con el 57%? 47 más 53 suman 100. Y así funcionamos con el 100, los dos juntos. Salieron tan bien que Almunia dijo, uy, yo quiero primarias. Y fue con las que ganó Borrell, ¿sabes? Las primarias y tal, porque había salido, pues que daba una impresión positivísima. Pero claro, es que en el País Vasco no podíamos seguramente permitirnos los lujos que luego se permitieron en otros sitios. Bueno, el caso es que luego sí. Yo luego me presenté a un congreso en el 2000, en el PSOE, con 4 candidatos. Yo fui la que peor resultado saqué, Matilde Fernández, Pepe Bono, Zapatero y yo misma. Y Zapatero ganó por 9 votos a Bono, bueno, con una traición. A ver, ese congreso fue un congreso, dicen, que Felipe González y Alfonso Guerra
han vuelto a hablarse y tal. Y Sí. bueno, realmente ese congreso lo ganaron Alfonso y Felipe sin hablarse, ya no se hablaban, ya llevaban mucho tiempo sin hablarse. Pero el Fali, que era el hombre de Alfonso, y no me acuerdo quién era, el de Felipe, negociaron con el de Zapatero, que era Pepiño Blanco, Dios mío. Y entonces esos son los que le ganaron el Congreso, porque realmente Bono se presentó porque Zapatero le aseguró Felipe González le aseguró que era su candidato y que lo iba a defender y que lo iba a tal. Y bueno, de hecho al principio, y yo me acuerdo que yo me presenté por la primera y por libre sin preguntarle nada a nadie, ni pedir permiso ni nada, o sea, un desastre. Vamos, un desastre, lo digo de broma, tal, y claro, yo a Felipe, a estos le veían a Felipe todo el rato, todo el mundo iba a hablar con Felipe y ya cuando faltaba, no sé, 10 días o algo así para el Congreso, me acuerdo que, claro, qué cosas de la vida. En mi campaña de jefes de campaña estaban Eguiagaray, Jáuregui y Atienza, imagínate. Dos de ellos han firmado, los tres han firmado ahora eso de votar a Sánchez, en los de los 39, qué cosas. Bueno, total que estos dicen, hombre, antes del Congreso tienes que ir a ver a Felipe González, o sea, tal. Bueno, ya voy a ir. Entonces ya fui, 10 días antes del Congreso me fui allá, le fui a ver a González y tal, y pues siempre muy amable y todo esto y tal, y yo le dije, pero tú... todavía, teóricamente, el candidato de González era bueno, públicamente no sabía, pero claro, ya sabíamos que no, o sea, que él estaba trabajando con Trini y con los jóvenes turcos que se llamaban, fíjate tú, se llamaban a sí mismos los jóvenes turcos porque no sabían cómo habían acabado los jóvenes turcos. Luego alguien se lo explicó y dijo, uy, usted hay que cambiar el nombre. Y entonces ya se llamaron los no sé qué de la base o no sé qué, unas cosas de esas. Bueno, entonces yo le digo, pero tú por qué, joder, tú apoyabas a Bono y por qué ahora has dejado de apoyar a Bono? Y entonces me dijo, os lo juro por mis hijos, y si preferís prometo, por mis hijos, que me dijo, a ver, yo he apoyado a Bono porque es la primera yegua que salió a correr, os lo juro. Entonces yo salí de ahí y le llamé a Bono y le dije, oye, Bono, este no te apoya ya, Dice, ¿cómo que? No, a ver, este ya no te apoya. De hecho me ha dicho que te apoyó porque fuiste la primera yegua. O sea, que sepas que no me creyó. Entonces, y bueno, pues... Y a partir de ese año, el año 2000, cuando Zapatero toma el poder, las riendas del partido, tú te empiezas a distanciarte del partido, tú, con toda la cuestión, con toda su política, digamos. O sea, ¿discutes ya con ellos? No, yo eso lo he discutido siempre. Ya. Antes de Zapatero, durante Zapatero y después de Zapatero. Quiero decir que, mira, estoy haciendo ahora un libro que va a ser en ese sentido, porque claro, la gente olvida y ahí se puede tirar de hemeroteca. Claro. A ver, yo en ese momento, cuando yo me presenté a ese congreso, era la presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Había sido la candidata número 1 en el 99 y era el 2000. O sea, yo estaba en aquel momento, a ver, en fin... me decían, los de Bono, los otros, no te presentes, te darán lo que quieras, o sea, vicesecretaria general, lo que quieras, no compitas, no te presentes, o sea, yo además le explicaba, yo no quería ser candidata a la presidencia del gobierno, yo quería ser secretaria general del PSOE y cambiar el partido por dentro y tal. Bueno, entonces yo termino aquello y yo sigo en el Parlamento Europeo de presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Es verdad que me empiezan a segar la hierba un poquito, que yo estaba entonces, porque ya Zapatero empieza a negociar con ETA, entonces yo estaba, en aquel momento yo era ponente de dos, tanto de la orden de búsqueda y captura como de la definición común del delito del terrorismo, yo era ponente en esas dos, y entonces, en fin, y las complicidades con el gobierno de España, pues en fin, con la época de Aznar todavía eran brutales en el sentido positivo, allí lo hacíamos juntos el PP y nosotros y no imposible hacerlo. Yo empiezo ya a notar ahí, como es lógico, que Zapatero estaba, venimos, preguntamos, no, pero bueno, yo sí, a mí me respeta la secretaría, la presidencia del grupo y tal, hasta el 2004, que Zapatero gana las elecciones, el PSOE, después de lo de los trenes de Atocha, gana las elecciones y tal, y entonces un día me llama al despacho y me dice que quiere que sea la número 2 de Borrell para las elecciones del 2004 del Parlamento Europeo. Con este ya
no solo de secretario general, sino de presidente del gobierno de España. Y yo le digo, Ana, perfectamente, de número 2 con Borrell, no, ningún problema. Y me dice, pero bueno, Rosa, yo, en fin, que sepas que yo te pongo a mí ponerte de 2 y ponerte en la candidatura ahí de 2, esto, bueno, a pesar del Partido Socialista de Euskadi y de la Ejecutiva de Euskadi, porque a ellos no les gusta lo que tú defiendes, ya sabes. Y yo entonces le miro y le digo, lo que yo defiendo, pero no es lo que defiendes tú. Cada vez que le habíamos ido a preguntar si estaba negociando con ETA, y digo, lo que yo defiendo, pero no, es que no es lo mismo que defiendes tú. Y me dice, bueno, sí, pero claro, yo como soy jefe, conmigo no lo dicen y tal. Pero claro, ya estábamos en eso, ¿no? Entonces yo fui de 2 y estoy 3 años, en el 2007, que me quedaban 2 años por delante de esa canonjía que es ser parlamentario en el Parlamento Europeo, dimito, entrego el acta de diputado, me doy de baja en el PSOE y me marcho en agosto del 2007. ¿Y cuál fue el detonante para que tú te fueras? No, el detonante no, fueron bomba tras bomba. O sea, quiero decir, claro, desde el primer momento, o sea, se pone, no solo ha roto todos los pactos de Estado, o sea, el discurso que hacía cuando estaba en la oposición ya era crítico. Hay artículos que lo demuestran, que a mí me publicaba El País entonces, yo era crítica con la ruptura de todos los pactos y lo escribía, no solamente era crítica dentro, sino que escribía públicamente que no podía romperse los pactos. Bueno, rompía todos los pactos. Ya cuando llega al gobierno rompe hasta el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que lo había propuesto él cuando estaba en la oposición. O sea, el Partido Socialista rompe todo. Entonces yo, de todo lo que va haciendo y que estoy en contra, voy escribiendo y argumentando. Escribo artículos, publico en el País, publico en El Mundo, publico en el ABC, publico en todas partes. Cuando yo publicaba, cada cosa que hacía, las negociaciones con ETA eran lo más sangrante, pero la ley de memoria histórica no era, no dejó, digo por poner otro ejemplo, pero claro, lo de ETA para mí era, digamos, el colmo de la traición, ¿no? Entonces yo voy escribiendo y os voy a decir, o sea, yo cada vez que publicaba un artículo, a mí me empezaba a sonar el teléfono y empezaban a llamarme la mitad de los varones del PSOE, del que estaban presidentes de comunidades autónomas y varios miembros de la dirección federal del PSOE para decirme, ¡qué bien! ¡Muy bien! Yo, joder, pues decidlo, pero yo no estoy en el Comité Federal, decidlo públicamente. Entonces, bueno, yo escribo, él sigue, claro, llega a pactar con ETA. El final de todo fue que llevan el plan de paz al Parlamento Europeo, que a la gente se le ha olvidado, pero es que llevan el plan de paz al Parlamento Europeo para que en Bruselas se vote sobre un plan de paz, que es la rendición frente a ETA, que llega este tío al Parlamento Europeo con Otegi y todos estos en la tribuna, con los abogados de los terroristas en la tribuna del Parlamento Europeo. Se parte por la mitad del Parlamento, 300 y pico votos a favor, 300 y pico en contra. O sea, ya es el colmo, digamos, ¿no? O sea, lo que ya es inaceptable, una pedagogía antidemocrática, un reconocimiento, lo que había querido ETA siempre. O sea, que se reconociera que en Euskadi había una guerra y que, bueno, la guerra siempre hay víctimas inocentes. Y bueno, entonces cuando ya se ha acabado. O sea, quiero decir, es que esto ya no tiene y me voy. Y entonces me voy en agosto del 2007 y claro, la economía, en fin, o lo que sea, convoca elecciones, entonces no era una cuestión económica, las adelanta después, convoca elecciones también con un poco de adelanto para marzo del 2008, si no recuerdo mal. Y bueno, formamos un partido ahí. Nada, en 4, yo qué sé, no sé ni cómo lo hicimos, y nos presentamos a las elecciones del 2008, sí. Y Zapatero se atribuye a día de hoy el fin de ETA, prácticamente. Claro. Él es la autoría de todo eso, ¿no? De la misma manera que se había intentado atribuir con la promoción del Estatuto de Cataluña el final del problema catalán. Claro, sí, ¿no? sí, es que se atribuye. Entonces todo. sigue viviendo en esa ficción, de alguna manera, en los dos ámbitos. Y eso se ha perpetuado hasta el día de hoy. O sea que en parte es que para él el fin de ETA debe de ser, es que ETA haya conseguido, gracias a que mató, hacer ahora lo que quiso mientras mataba y no podía. Sí. Es decir, el que ETA esté hoy en las instituciones y controle el Estado es para lo que nos mataban. Entonces, el fin de ETA para él debe de ser que ETA, gracias a él, haya conseguido, sin matarnos ahora, hacer lo que no pudo hacer mientras nos mataba. Oye, que
a ver, que es que lo de Zapatero, digamos, lo de este es de psicopatía pura, digo, lo de Sánchez, pero lo de Zapatero eso es una cosa que yo ahora ya mismo ya no sé, porque claro, él, ¿os acordáis, no? Zapatero era el Bambi, le llamaban el Bambi, porque sí, ahí cuando llamaban estos y decían, y yo les decía, pero dale, le dice, no, es que este es débil, y si le damos se va a caer, y entonces como en el PSOE está ahora tan mal y tal, si le tiramos, nos van a echar la culpa de favorecer al PP, y entonces no sé, era Bambi, era el tío del talante, o sea, es que tiene talante, decían, digo, ¿pero qué es eso de tiene talante? O sea, pero claro, talante tenemos todos, bueno, malo, medio pensionista, tiene talante, tiene baraca, decían. Baraca, no sí, sé, sí. baraca, es que tiene baraca. Se le acabó, claro. Se le No, acabó pero la crisis es que tiene económica. baraca. Yo me acuerdo una vez que me dijo Venegas, con lo listo que era Venegas, joder, Rosa, es que tiene baraca. Digo, pero ¿cómo puedes decir tú esto? Pero, o sea, tiene baraca. Bueno, entonces este tipo pues que vivía de eso y tal, pues yo recuerdo que cuando os acordáis que a Edu Madina le pusieron una bomba y le volaron una pierna, era de las Juventudes Socialistas y tal, ¿no? Y no le conocía a Zapatero, entonces Zapatero fue a verle a Cruces, al hospital de Cruces, y a mí me lo contó Edu. Y luego lo escribió en un artículo, y esto que voy a contar ahora no lo puso, pero ya os voy a contar. Entonces, va a verle, entra y le dice, ¿qué tal, chaval? ¿Cómo estás? No sé qué. Y el otro, pues, muy bien, ¿y tú? Porque Edu es así, muy esto. ¿Y tú qué tal? Y dice, yo muy bien. Chaval, le dice Zapatero, chaval, te voy a regalar una Euskadi en paz. No, te voy a regalar unos códigos, pero a ver, la cosa que tiene la hemeroteca que es muy sabia, unos años muy sabia en el sentido de que, en fin, nos permite recordar. Años más tarde, Edu escribe un artículo a favor de Zapatero que vamos, defendiendo no sé qué cosa de él, que le publican en El País. Y entre las cosas que cuenta, yo creo que es después de la tregua o la última cosa de estas, de una última tregua y tal, y entre las cosas que cuenta, bueno, pues esto, ¿no? Que Zapatero le fue a ver cuando le habían volado la pierna y tal, que ahí fue la primera vez que él le vio y tal, y cuenta esto, de que Zapatero, y lo cuenta en el artículo, que Zapatero le dijo, chaval, te voy a regalar una Euskadi en paz. O sea, es que hay que tener mal la cabeza, para poder formular eso, ¿no? Y entonces yo le digo, joder, Edu, qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo te has atrevido a ponerlo? Y me dice, Rosa, te voy a hacer una confesión, no lo había puesto. Y entonces le mandé el artículo para que lo viera antes de publicarlo y me dijo, cuenta lo de la Euskadi en paz. Regalos. Bueno, os lo juro. O sea, que se sentía muy orgulloso de creer que él podía regalarle una Euskadi en paz. O sea, es que esto es lo que hay. Es que tiene algo mesiánico él, ¿no? Siempre ha tenido como una vocación mesiánica, ¿no? Pues no sé, pero vamos, es que estos dos son de diagnóstico más que de análisis. O sea, son de diagnóstico, porque si no, no se puede comprender. Y desde lo que está pasando ahora y con tu experiencia en UPyD, que fue, digamos, un intento, en un momento parece que iba a tener mucha fuerza además, de consolidar un espacio de centro, constitucionalista, transversal, ¿qué crees que ha fallado realmente? Porque ahora de pronto no tenemos oposición ni en el País Vasco ni en Cataluña, es decir, está todo prácticamente dominado por el nacionalismo, y en España, claro. Bueno, en España todavía queda digamos, un resto de oposición, pero es que en Cataluña no hay en estos momentos, es decir, el PSC está completamente en fin, al servicio del nacionalismo, igual que en el País Vasco el bueno, pero ser del PSC y ser oposición no tiene por qué ser equivalente. Quiero decir, no hay una oposición constitucionalista organizada en ninguna parte de España. Se nota más en los países, en las zonas de España en las que gobiernan los nacionalistas o los independentistas, pero realmente el constitucionalismo, en el verdadero sentido de la palabra, organizado, no está en ninguna parte de España. O sea, no está en ningún sitio de España. Eso es así. O sea, y dices, ¿qué ha pasado? Fíjate, tú ¿por qué has citado tú a UPyD? Pero venía oyendo también en la radio cuando venía para acá una propuesta, no sé, creo que ha sido Isabel Díaz Ayuso, no recuerdo, pero creo que sí, que planteaba
que no se está haciendo todo lo necesario en España para ilegalizar a Bildu. A ilegalizar a Bildu, a Sortu o a cualquiera de sus marcas, de las marcas de ETA. Vale, es que nosotros estuvimos en el Congreso de los Diputados desde el 2008 hasta diciembre del 2015, hasta el 1 de enero del 16, o sea, 2 legislaturas. Es que la cantidad de cosas que hoy defienden los que votaban en contra de que se pusieran en marcha a propuestas nuestras, es que es alucinante el tiempo que hemos perdido. Es que nosotros, por ejemplo, lo de la ilegalización de Sortu, de Bildu, de las marcas que sean, porque todas son marcas de ETA, o sea, iniciar el procedimiento de ilegalización, es que lo llevamos al Congreso de los Diputados en varias ocasiones, con argumentos, con datos, o sea, se despreció de igual manera por parte por todos, vamos, conseguíamos una unanimidad brutal. En la primera legislatura solo votaba yo y en la segunda votaba por 5, o sea, todos los demás provocábamos una unanimidad brutal, todos en contra, pero todos unánimes, lo mismo unos que otros. Pero quien dice la ilegalización de esto, la reforma de la ley electoral, la reforma de los órganos de la justicia para que los jueces elijan a sus pares, o sea, cosas que hoy son de plena actualidad, en fin, la politización de la justicia y tal, la de veces, la modificación del CIS para que no se convierta en un órgano propagandístico, o sea, pero iniciativas legislativas que, fíjate tú que te voy a contar, con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, lo que podíamos haber hecho en aquella, ya no te voy a contar en la primera y tal, que hoy forman parte o son los problemas más acuciantes, que lo dice todo el mundo, la justicia, los órganos parasitados, más allá de la fiscalía, bueno, todas esas cosas, y bueno, y luego lo de las marcas de ETA. ¿Pero cuánto tiempo hemos perdido? O sea, la conclusión es, nos descuidamos y pasó. O sea, pero lo hemos perdido, o sea, no es que no supiéramos que eso era un problema, sabíamos que era un problema, denunciábamos que era un problema, pero ¿por qué no lo hicimos? Y ahora resulta que es el problema. Y bueno, pero claro, según le oyes a estos, a los del pacto con el tránsfuga, los independentistas golpistas y los bilduetarras, es que, claro, el mérito, Zapatero terminó con ETA y Sánchez ha normalizado la vida política, la vida institucional, lo ha normalizado en Cataluña y en toda España, incluido el País Vasco. Claro, acabo de leer, ya es que el PNV tampoco va a ir a lo de la jura de la Constitución de Leonor. ¿Tampoco va a ir? No, tampoco. Ya hoy ha dicho que tampoco el PNV. Y entonces leo, creo que en El País o una esto de Televisión Española que dice, bueno, nunca han ido, los nacionalistas nunca han ido a las juras y tal. Mentira podrida, o sea, la proclamación y jura de Felipe VI, que ha habido uno que ya lo ha sacado, vamos, a ver, es que Aitor Esteban se estaba sentado a mi derecha. A mí es que me pusieron entre Aitor Esteban y Montilla. Fijaos que trauma en aquella cosa. Y dice, no, pero van y dicen, no, es que no han ido nunca. Y dice, hombre, a ver, no fueron a nada tampoco. Sí, o sea, la normalización es que se bajen más del tren, o sea, que se tiren más a esto. Esta es la normalización que nos han vendido. ¿Y crees que se va a escenificar, digamos, como dos ámbitos completamente distintos ahora con la jura de Leonor, por ejemplo? No, solo un ámbito, porque salvo Sánchez, que no pueden oír, y la de la melena, que tampoco no pueden oír, pues los demás no van a ir nadie. O sea, todos los que Sánchez y el PSOE necesitan para que Sánchez sea presidente del gobierno van a estar ausentes porque están en contra del orden constitucional y de la jefatura del Estado. O sea, no es porque no, porque están en contra. O sea, esto sería impensable en Suecia, en el Reino Unido, en Dinamarca, es decir, bueno, digo, en democracias que además son monarquías, en Europa sería impensable, o sea, vamos, cualquier de izquierdas, de derechas, de lo que sea, dice, que no, bueno, pues esa gente que rechaza el orden constitucional, que desprecia el orden constitucional, que lo hace públicamente, que transmite esa pedagogía de ruptura, con estos no puede hacer un gobierno. En España ocurre. Bueno. ¿Y qué hacemos? Exacto, ahora vamos a abrir el debate a todos vosotros. ¿Hay alguna pregunta?
Y aquí otra, sí. Tú primero, sí, sí. ¿Qué hacemos así de...? Claro, porque nos pasamos el día hablando, en todos los sitios. ¿Qué hacemos en este momento? Bueno, yo creo que hablar, de entrada, hablamos poco. O sea, a ver, sí, hablamos en el bar, a lo mejor, en la televisión, a la tele le decimos cantidad de cosas y todo esto, pero tampoco hablamos tanto, digamos, entre todos y tal. Bueno, en fin, a ver, la pregunta no tiene una respuesta sencilla, o sea, no puedo, tal, receta, no. Pero, a ver, yo creo que aparte de esto, de hablar y de trasladar y de salir y de conocer la verdad, porque la cuestión es que hay que recordar las cosas para que cuando alguien te diga no han ido nunca, o sea que no pasa nada, no, perdona, sí hombre, sí han ido y tal, lo estás mintiendo, es decir, a ver, todas estas cosas parece que tienen poca importancia, pero son muy importantes. Por eso mienten tanto, porque la mentira da una enorme fortaleza al mentiroso, ¿no? Porque la gente, en su mayor parte, pues no recuerda estas cosas. Bueno, pero aparte de eso, yo estaría en la calle todo el día y todos los días. Estaría en la calle todo el día y todos los días. A ver, mi opinión, ¿eh? O sea, yo creo que hay que salir a la calle. O sea, dicen, les da igual. Bueno, no sé si les da igual. O sea, bueno, yo no sé, pero a mí no me da igual. O sea, quiero decir, esto de en mi nombre no, o no en mi nombre, o no, o sea, es que eso tiene que ser una permanente, o sea, no sé si a ellos les da igual. Bueno, desde luego a Sánchez le da igual, porque a los psicópatas no tienen empatía, o sea, les da absolutamente lo mismo, bueno, pero realmente tenemos que hacernos sentir lo que somos, la mayoría, la inmensa mayoría de la gente quiere volver al reencuentro, quiere defender las instituciones, quiere vivir defenderlas no, porque no nos han educado a que hay que defender las instituciones. O sea, no nos han educado, en España no había pedagogía, no nos han dicho, oiga, que las instituciones no se defienden solas, no, salimos a protestar, pero no en defensa de tal. Bueno, entonces hay que salir. Vamos, yo es que apoyo cualquier movilización pacífica, o sea, bueno, y todas las son en principio, cualquiera en contra de lo que está haciendo este gobierno, pero cualquiera, o sea, hay que estar en la calle, hay que salir, hay que estar dispuesto a moverse, a salir, a que te oigan, a levantar la voz, a que se sepa que no lo hacen en tu nombre, a que se sepa en España y a que se sepa en el mundo, porque también la referencia internacional también es importante. O sea, quiero decir, a lo mejor, oye, pues en fin, hay muchos medios de comunicación y hay muchas terminales de las instituciones europeas que también nos están mirando. Claro, ¿y qué hace Europa? Oye, Europa no va a hacer lo que no hacemos nosotros, porque esa es otra. ¿Y Europa por qué no? ¿Y por qué no? O sea, lo que no hacemos nosotros no lo van a hacer los europeos. Europa lo hará, como pasa siempre, cuando sienta en riesgo su propia estabilidad. Como ocurrió con la orden de búsqueda y captura que citábamos antes, o la definición común del delito del terrorismo, que estaba aprobada por el Parlamento y metida en un cajón. Al Consejo no terminaba de ir. ¿Qué pasó? Que volaron las Torres Gemelas. Ah, amigo, volaron las Torres Gemelas. La semana siguiente se aprobó en el Consejo. ¿Por qué? Porque dice, hombre, somos vulnerables, o sea, aquí ya puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, Europa reacciona cuando siente que lo que pasa en un país le afecta a su seguridad, afecta a su progreso, afecta a su economía, en fin, le puede poner en peligro. Pero claro, para eso también nos tienen que ver a nosotros activos, digo a nosotros ciudadanos españoles. Pero yo creo que sí le importa que la gente salga a la calle. Porque ahora lleva 8 guardaespaldas o 10 alrededor, cuando sale a la calle antes llevaba 4, es decir, que algo le importa. No, le importa su seguridad, pero le importa Ombredo porque, o sea, digamos, importarle en el sentido de decir, o sea, a ti te importa si dices, oye, pues algo debo de estar haciendo mal porque la gente me abuchea, la gente sale a la calle, eso es lo que yo digo, te importa, o sea, tienes empatía. Claro, la falta de empatía es digamos, una referencia común de cualquier psicópata. O sea, que no les importa lo que los demás piensen de él, ¿no? Entonces, a lo que los demás piensen no le importa. Si necesita llevar 20 de guardaespaldas, llevará 20. Pero no ha cambiado nada de lo que hacía. O sea, la gente le salía, le protestaba, le tal, o le sale y le protesta, pero nada de lo que hacía, al contrario, vuelta de tuerca. O sea, quiero decir, no le importa en el sentido de modificar su posición, sino que se protege más y nos insulta más. Pero si es consciente de que algo está pasando fuera, porque se cubre con más. Es decir, la coraza la aumenta, es decir, sí. Que algo será.
Aunque no le importe, pero algo se debe dar cuenta cuando la gente está en la calle constantemente. Sí, pero es que hay mucho facha en España. Es que España está lleno de fachas. Entonces él se da cuenta de que él tiene que insistir con estos de izquierdas que son prófugos de la justicia, asesinos y tal. Tiene que ir con ellos porque lo demás le puede los fachas. Bueno, es ironía, ¿eh? O sea, ya me entendéis, ¿no? Bueno, pues somos todos fachas. Bueno, pues ya está. ¿Cuál de fachas? Pues tú sobras entonces. Tú eres el que sobra. No, sobra él. Claro, él sobra. Perdón, vamos a ir a esa pregunta que tenemos también ahí. Sí, por favor. Bueno, pero no sé si me veo muy bien, Rosa. Levántate, porque si no, no te oímos. Sí, gracias. Bueno, yo no voy a preguntar qué hacemos, sino qué hemos hecho mal. Porque mi vocación política, que bueno, viene un poco por usted, porque yo usted la empecé a seguir cuando yo tenía 14 años. No sabía ni lo que era un escaño ni nada, pero yo a usted la vi en la tele y dije, entonces no la he parado de escuchar. Esto es fidelidad. Esperanza. Gracias. Siempre, o sea, mis amigos me conocen como el defensor de Rosa Díez. Y me decía, pero si ya nadie votó el PP, digo, bueno, pero yo soy especial, o sea, fíjate lo original que soy, te lo estoy haciendo. Sí que es verdad que, bueno, también yo tengo mucha familia guardia civil, no puedo dar mucho detalle, pero en casa no hemos pasado muy mal, ha habido momentos de mucha tensión. En tiempos más turbios y con perdón de la expresión me parece vomitivo todo lo que está pasando con el blanqueamiento de Otegi y compañía, no solamente él, hay muchos más como él, y me asquea el ver amistades y ver gente que lo normaliza, o sea, es como, no, bueno, mataba pero ya no lo hace, o Bildu ya no mata, deja ese tema en paz, ya no mata pero ha matado, y los que han matado ahora están ahí, quitando y poniendo comas en reales decretos y organizando nuestra vida diaria. O sea, a día de hoy me cuesta creer, o sea, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué momento se jodió el Perú? Hay libros, hay series, hay documentales, bueno, hay documentales que también había que revisarlos, ¿no? Pero con la cantidad de información, con todo lo que se ha vivido, con la cantidad de atentados, con cantidad de amenazas, que haya gente que mira hacia otro lado, que haga como si no pasara nada, que te mande callar cuando diga que siempre se habla de ETA, como si ellos no hablaran de Franco, pero bueno, eso también es otro debate, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho mal? O sea, ¿qué se ha hecho mal? ¿Los políticos, la sociedad, los dos juntos? Hombre, yo creo, lo hemos comentado antes, yo creo que el gran problema primero, somos una democracia muy joven, con muy pocos años de vida democrática, una democracia súper joven. En un país muy poco vertebrado, o sea, con muy poca vertebración, asociacionismo, vertebración de todo tipo, juventud, poca vertebración y ausencia casi absoluta de pedagogía democrática, ni reglada ni no reglada. Ni reglada, en el mundo educativo no se estudian valores, no se estudia lo que es la democracia, ni cómo es necesario defenderla, no es que no se estudie la Constitución, no se estudia lo que es el proceso democrático, entonces no hay pedagogía ni reglada ni no reglada de prescriptores de opinión, de discursos de los políticos, de los prescriptores de opinión, o sea, nadie nos ha enseñado, nos ha educado en democracia, en cómo defenderla, ¿no? Y por eso decía antes que nos descuidamos, o sea, nos fuimos descuidando y llegamos hasta aquí. Enfrente, o sea, ¿por qué solo el descuido no hubiera sido suficiente? Una educación, digamos, la educación está, digamos, para mí es el eje, ¿no?, de todo, ¿no? 17 sistemas educativos, en los sitios donde gobierna el nacionalismo, la escuela es nacionalista, el discurso del odio, el discurso de la mentira, o sea, la pedagogía que se ha hecho, poca que se ha hecho, ha sido antidemocrática, o sea, basada en la mentira y en el odio, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ya en sí mismo es un caldo de cultivo en extremo peligroso. Añádele a eso que uno de los dos grandes partidos artífices de la transición y de la Constitución se cambia de bando. Porque cambiarse de bando no es la simplicidad esta de, bueno, y se alía con los terroristas, no, se cambia de bando, el PSOE se cambia de bando el día que con Zapatero decide romper la cohesión entre españoles. Ese es el día que se cambia de bando, porque la transición fue la unión, o sea, fue la apuesta generosa
por la unión entre españoles, para que no se repitiera la historia, para empezar a construir juntos, para superar lo que nos había dividido y por aquello que nos habíamos matado. O sea, cuando Zapatero rompe esa filosofía y esa apuesta de ahí es cuando se va de bando, cuando se cambia de bando el PSOE, cuando el PSOE empieza a introducir en las bases del Partido Socialista todo ese odio a la derecha. O sea, a la derecha es cuando empieza a llamarse la derecha extrema, la extrema derecha, es cuando se hace la ley llamada de memoria histórica, una ley que tenía como objetivo dividir el Congreso de los Diputados. O sea, yo recuerdo la época en la que, yo estaba en el PSOE entonces, en la que presentaba el PP una transaccional y el PSOE retiraba el texto original para no tener que votar la transaccional, porque el objetivo era no acordar, o sea, que saliera para poder decir que estáis en contra, estáis a favor de Franco, no queréis sacar a los muertos de las cunetas y tal. Entonces, ahí es cuando el PSOE se cambia de bando. Entonces, con todo eso de antes, de la falta de pedagogía que comentaba antes, y un PSOE cambiado de bando, pues hemos ido llegando hasta esta situación, en la que efectivamente en el PSOE, a ver, para ganar algo en el PSOE tienes que demostrar que odias más al PP que a cualquier otra cosa. A la derecha, vamos. A nosotros también nos llamaban de extrema derecha, o sea, ahora le llaman a los de Vox, tal, pero bueno, cuando no existía Vox lo llamaban al PP, cuando llegamos nosotros al Congreso de los... A mí me han llamado de extrema derecha en el Congreso, los del PSOE y los de Izquierda Unida, entonces, de extrema izquierda los del PP, y había algunos que me llegaron a llamar de extremo centro. pero quiero decir, bueno, pues todo, pero ¿por qué? Porque se introduce ese odio dentro de las bases, y cuando el que ha introducido el odio dentro de las bases llega a la presidencia del gobierno de España, eso lo extiende en el conjunto de la sociedad. O sea, el banco de prueba es el PSOE. Y después ese odio se extiende, y como está ya inoculado, y hay cloroformo, el cloroformo de la paz, por ejemplo, que tú lo has citado, la paz es la palabra más manipulada de la historia, o una de las palabras más manipuladas de la historia, ¿no? Oye, que cuando nos mataban y cada semana había que ir a un funeral, cuando hacían encuestas preguntaban a ver si estabas a favor de la paz. Como si hubiera habido una... Bueno, primero, como si alguien pudiera decir no. Sí, claro. O sea, yo no estoy a favor de la paz. Y segundo, como si realmente lo que hubiera fuera una guerra, ¿no? Entre facciones y unas y tal, ¿no? Entonces, así, degenerando, como decía el torero, hemos llegado a esta situación que es muy peligrosa, porque realmente hay millones de españoles que esto no lo ven. O sea, es que le acaban de votar. Es que hay millones de españoles que han votado a Sánchez sabiendo lo que ha hecho, o sea, no sin saberlo. ¿Por qué? Porque odian más a la derecha que a cualquier cosa. O sea, y les han convencido de que el PNV, de izquierdas de toda la vida, claro, sí, hombre, sí, claro. ¿Qué te voy a contar? Junts, bueno, de izquierdas de toda la vida, o sea, todos estos. Entonces, claro, lo que es pecado es ser de derechas. Ser terrorista, ser prófugo de la justicia, ser golpista, todo eso da enteros. O sea, si realmente quieres ser alguien en este país, tienes que formar parte de la banda. Sí. Primero aquí primero usted. Sí. Rosa, primero muchas gracias por tu charla, que ha sido muy ilustrativa, y sobre todo muchas gracias por tu trayectoria, que es realmente meritoria. Además eres guapa, ¿eh? Muchas gracias. Yo soy plan antiguo, ya te he dicho antes, a mí los piropos me encantan. Bueno, y la pregunta es, ahora mismo el PSOE bueno, está haciendo una cantidad de cosas que son absolutamente ilegales. Desde la toma del poder judicial, la toma del constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Tú has dicho se ha cambiado de bando. Se ha cambiado de bando. Ha vuelto a hacer una traición a España, similar a la del 34. Es una vocación histórica del PSOE traicionar a España y no ser lo que yo, que lo he conocido tardíamente, pensaba que era. Bueno, yo en el 34 no estaba.
y bueno, he leído bastante y todo eso y tal, pero sí, parece que hubo bastante responsabilidad, ¿no?, en lo que ocurrió después, pero para no discutir de algo que puede ser refutable, digamos, y que, bueno, los historiadores, pues, en fin, digamos que no todo el mundo, que no, la carga de la responsabilidad estuvo repartida antes de la guerra civil, vamos a fijarnos en este tiempo presente. O sea, el PSOE de ahora, o sea, que, bueno, que es una organización que tiene el nombre del PSOE, pero de partido en el sentido de organización democrática, que es lo que le exige la Constitución a los partidos políticos y tal, no tiene nada, ¿sabes? No, aquello ni es una organización, ¿sabes?, como una empresa privada. Todas las acciones las tiene Sánchez y igual su mujer tiene algunas, o no sé, pero quiero decir, pero realmente aquello no funciona, no hay contrapoderes internos, el Comité Federal no tiene competencias, o sea, no hay una estructura y tal, o sea, aquello no es un partido político, o sea, el PSOE, pero el PSOE, o sea, que ha ido dejando que las cosas ocurran, no es que ha traicionado a España en el sentido de la España constitucional, o sea, a quienes hicieron la transición y a quienes hicieron la Constitución, que por supuesto, es que ha traicionado lo mejor de su historia, porque el PSOE fue, más allá del 34, del 36 o de lo que quiera uno referirse en el pasado, el Partido Socialista Obrero Español fue un partido clave para construir la democracia en España. Entonces, no hace falta que vayamos a discutir, no, es que ha traicionado su propia historia, lo mejor de su propia historia. Y una de las mejores cosas de su propia historia fue el pacto por la transición. Aunque pidiera la abstención en el referéndum de la reforma política, porque el PSOE pidió la abstención, ¿verdad? ¿O voto en contra? Sí, no me acuerdo. Yo creo que la abstención en la reforma política, aunque la abstención, pues eso, que pidió la abstención, porque yo me acuerdo de mi padre diciendo en casa, hombre, para una vez que puedo ir a votar a un referéndum o no ir sin que me pongan una multa, ¿de qué me voy a abstener? Y además voy a votar a favor porque la revolución ya hicimos, ahora hay que hacer, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, pero realmente lo que ha traicionado es que nos ha traicionado a todos nosotros, digo yo como militante socialista, es que yo he salido a la calle y me he jugado la vida para defender las ideas que estos han traicionado, y que las han traicionado pactándolos con los que nos mataban. O sea, es que han traicionado lo mejor de su historia, de la historia de la democracia de España, de la construcción, de la defensa en Europa, de los valores constitucionales y democráticos. O sea, es que son unos traidores miserables. Y claro, y luego son unos traidores miserables los que lo hacen, y son también unos traidores los que callan y los que les votan. O sea, también. O sea, porque, a ver, ignorantes habrá, siempre hay gente que prefiere tal, bueno, que han caído en ese discurso de lo peor es la derecha, que han creído, los de la paguita, que hay 1,5 millones también, o sea, todas esas cosas. Pero claro, dentro del PSOE, que las bases cada vez son menos, o sea, son cada vez más sectarias, pero cada vez más disminuidas en número, tal, pero es que siguen apoyándole y votando. Yo te citaba antes lo de los 39. Oye, 39 ministros pidiendo el voto para este sinvergüenza, perdonadme las expresiones, o sea, sabiendo lo que ha hecho, no solo lo que dice que va a hacer, lo que quiere hacer y tal, sino lo que ya ha hecho, pidiendo el voto. O sea, pero bueno, pero por favor, pero si es traicionar lo más sagrado, pero esto no es ni de derechas ni de izquierdas, no, es traiciones a los valores. No es a España en el sentido abstracto, sino a los valores constitucionales, democráticos, a la España que importa, o sea, a los españoles que hemos trabajado, en fin, que hemos luchado para poder trabajar juntos sin preguntar, ¿y tú qué votas? O sea, sin poder preguntar al otro, o sea, que se han cargado la incipiente ciudadanía que se estaba construyendo y que se lo han cargado a sabiendas y para tener poder. Porque, a ver, cuando Zapatero estaba en esto, un grupo de vascos socialistas del PSOE, fuimos a verle, todavía estaba en Ferraz, o sea, no había ganado las elecciones, sería el 2003 o algo así, y fuimos unos concejales, un par de alcaldes, el Dermo, entre otros, por cierto, yo misma, fuimos a su despacho, cuando ya se sabía que estaba negociando con ETA, aunque él negaba, y le dijimos, oye, mira, dinos la verdad, porque, a ver, si estás negociando con ETA, dínoslo, porque no estamos de acuerdo, pero si habéis cambiado de criterio y de opinión y habéis renunciado a la derrota y habéis decidido que es el acuerdo y que es el pacto y no la derrota,
dínoslo porque nosotros nos jugamos la vida. Y nos jugamos la vida para derrotar a ETA. Y si ya no estáis en eso, dínoslo porque tenemos derecho a dejar de jugárnosla. O sea, tenemos derecho a dejar de jugárnosla y a no poner en riesgo a nuestras familias. Claro. Por supuesto que nos dijo que era mentira, claro, que no estaba negociando y tal. Pero claro, eso es lo que han traicionado. A la gente que se ha jugado no solo en defensa en abstracto la democracia, sino, a ver, es que a mucha gente la han matado porque defendía la democracia con una sigla que era PSOE. Para mí es igual, que la defendiera con UCD que con PP, pero quiero decir que mucha gente llevaba esa camiseta y ponérsela, o sea, dejarte en lo que decíamos antes de ir a la lista, bueno, pues eso es un traidor. O sea, son traidores, no merecen respeto, merecen el mayor de los desprecios. Le he oído hoy al presidente de Castilla Castilla-La Mancha, diciendo que la amnistía es inconstitucional, que por supuesto que tal. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, porque claro, o sea, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, porque claro, ¿tú qué vas a hacer? O sea, son traidores, son además, pues, cobardes. O sea, es que es la cobardía. Perdón, que hay otra pregunta ahí y luego otra aquí. Sí. Profe, una pregunta. Yo es que me niego a creer que todo sea tan sencillo, ¿no? Quiero decir, Zapatero y Sánchez, al final, no me parecen especialmente brillantes. O sea, gente que juega sin reglas y sin escrúpulos, quiero decir, no es tan difícil que ganen el partido, ¿no? Quiero decir, si no hay un árbitro. Bueno, entonces, es que son muy listos, es que no me lo parece. Por una parte. Por otra parte, tampoco creo en las casualidades, ¿no? Entonces, que precisamente emerja Zapatero en el momento que aparecen las bombas de los trenes en España, no estaremos demasiado pendientes de nuestro terruño, y a lo mejor esto obedece a alguna línea estructural, me puede llamar conspiranoico, pero a una línea estructural que trasciende un poco nuestras fronteras, porque tanta estupidez no me parece tan fácil y tan automática. El Tribunal Supremo ilegalizó a Batasuna, ¿no? En su momento. Y el Constitucional lo corrigió. Y el Constitucional lo corrigió. Por eso, pero que no es que no se hiciera el esfuerzo y se llegara, sino que se volvió atrás. Es decir, que hay una parte activa, ¿no? Entonces, que de alguna forma justifiquemos todo porque estos dos personajes han intentado dividir al enemigo, esto es demasiado vasto, es como muy burdo, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber algo más que explique esta forma, ¿no? de hacer, de lo que nos está pasando, ¿no? Que se nos está cargando pues, en la democracia y la libertad en España. Y no estamos situados en un sitio geopolíticamente baladí, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que tiene que haber algo más. Yo no me puedo quedar con este par de uno psicópata y el otro para mí es la encarnación del maligno, quiero decir, yo digo todo, que es la forma de actuarse, de moverse, pero bueno, es otras cosas que digo yo en la cabeza que lo muy natural. ¿Eso tiene algún sentido o alguna razón de ser? Hombre, mira, tranquiliza mucho pensar que los problemas vienen de otro sitio. O sea, que nosotros no tenemos la culpa, que es que hay una cosa mundial que lo ha, en fin, y que a estos les maneja, no sé, Soros, no sé quién, o sea, según quien hables uno u otro, ¿no? Tranquiliza mucho, dices, bueno, o sea, que nosotros... No, pero puede, la conciencia individual, en el sentido, yo no puedo hacer nada, porque como esto forma parte de una gran decisión mundial y tal, no puedo hacer nada porque no hay nada que hacer y tal. Desde el punto de vista personal y tal, y dices, bueno, no tengo nada que hacer. Pero yo creo que no, o sea, que en fin, tú dices, emerge con los trenes, no, ya había emergido antes, yo os he contado cómo ganó el Congreso, o sea, ganó el Congreso del PSOE en el año 2000, y empezó a envenenar las bases y a pactar con ETA desde el año 2000, o sea, no habían volado los trenes ni nada,
Por cierto, este proceso de degeneración democrática tampoco es un fenómeno solo español. Está pasando en todos los países de Europa, que os voy a contar de América Latina, es decir, que la devaluación de la democracia, de las democracias que no tienen quien las defienda, pues es una cosa que se ha extendido, vamos, que no somos una isla, o sea, que lo que pasa aquí suele llegar más tarde, en Europa empezó quizá en algunos sitios antes, pero todo esto que estamos viendo aquí, pues si tú miras hacia el cono suramericano lo estás viendo, bueno, si miras a las universidades del norte también lo ves. Entonces este proceso de devaluación, de pérdida de valores, de pérdida de educación en valores, se está viendo en todo el mundo, y luego pues hay países en los que hay personas que aprovechan esas circunstancias, esa coyuntura, ese viento, y estos han aprovechado este viento, pero no es sencillo. O sea, yo creo que, en fin, pensar que, bueno, efectivamente hay un clima mundial, pero no es un clima mundial, aceptar que hay un clima mundial no es aceptar que realmente a estos es que los dirige no sé quién. Entonces se dirigen ellos, son responsables de sus actos, y nosotros, si no les frenamos, también somos responsables de los nuestros. Decía Concepción Arenal que cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie, que es una cosa de, bueno, todos... O sea, a lo mejor hay geopolítica, yo sé qué tal, pero yo sé que si no nos sacamos las habichuelas nosotros, no nos las va a sacar nadie. Había otra aquí, sí. Rosa, dentro de poco van a ser las elecciones en el País Vasco. Según las encuestas va a ganar Bildu. Esto parece un proceso como imparable, ¿no? Es decir, Bildu va a coger ahora el gobierno en el País Vasco. Según se comentó en una charla aquí, la mayoría de los jóvenes se decantan por Bildu. ¿Qué futuro le ves al País Vasco en 5, 10, 15 años? Parece que la poca fuerza que pueda tener el constitucionalismo se va a ir perdiendo, el Estado cada vez va a ir teniendo menos presencia, no pinta nada bien, ¿no? A lo mejor, mira, a lo mejor cuanto peor, mejor. O sea, quiero decir, a lo mejor hace falta que ocurra algo. Quiero decir, una eclosión de ese tipo. Es muy posible que Otegi sea Lehendakari, digo, es posible, podría ser que no, pero es posible que gane o no gane. Depende de lo que pacte para que le haga presidente a él, pero bueno, también puede mentir y puede haber pactado eso y luego hacer otra cosa y tal, pero claro, los jóvenes vascos les parece, claro, ¿cómo no les va a parecer si es nacionalista y es de izquierdas? O sea, porque la pedagogía de que es de izquierdas la hace un partido nacional español, el PSOE dice que es de izquierdas, que pactan con ellos porque son de izquierdas. Además, nadie ha estudiado ETA, lo que ha hecho ETA, la historia de ETA, ni la historia en las escuelas vascas, en ninguna, en las de jesuitas tampoco, O sea, quiero decir que no lo han estudiado en ninguna, ni en las públicas ni en las privadas. Bueno, en el colegio alemán a lo mejor, en el colegio francés, o sea, en colegios de este tipo. Entonces, bueno, pues claro, pues son de izquierdas, son vascos, o sea, son de aquí, que es una cosa que se dice allí mucho. Al PNV le votamos porque es de aquí. Entonces, bueno, de aquí es igual, entonces es normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que lo que pasa es que tú ya estás en la desesperada. Dices, bueno, entonces el Constitucional cada vez, el Estado cada vez menos. Bueno, esto ha sido así hasta ahora, pero esto se puede cambiar. O sea, es que esto no son las tablas de la ley. O sea, no, podremos cambiar, podremos combatir esa pedagogía antidemocrática desde una pedagogía de cultura democrática y desde una batalla a las ideas, o sea, contra esas ideas, y desde la batalla cultural podremos hacerlo. Si no es desde el gobierno, lo tendremos que hacer desde todos los ámbitos donde estemos. Oye, el PP ha ganado las elecciones, probablemente no va a constituir gobierno, ¿vale? Pero ¿cuántas comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular solo o en compañía de Vox? Pues esa pedagogía se podrá hacer desde ahí, la batalla se podrá librar. O sea, ¿os imagináis que hubiera 13 comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y un gobierno del PP? Pues el discurso sería el de las 13 comunidades, en fin, lo empaparía todo. Claro, es verdad que en España la prensa es, en fin, o pública o concertada, que dice un amigo mío, ¿no? O sea, que me salvo pocas excepciones, pero bueno, habrá que utilizar todas las que tenemos. O sea, sobre todo, no hay que rendirse por anticipado. O sea, yo creo que la cuestión es esa, no hay que rendirse por anticipado. El panorama que planteas es negro, sí, por supuesto, pero a lo mejor hace falta ya ese panorama negro para que, no sé, para que nos caigamos de no sé dónde.
Ahí tenemos otra, perdón, otra ahí atrás y otra luego, sí. Hola Rosa, buenas tardes. Yo y mucha gente nos ilusionamos con tu proyecto, con una alternativa y un equilibrio necesario en este país. Sumado con Ciudadanos, ¿qué os pasó? ¿Qué os pasó que aquello que era una alternativa necesaria y un equilibrio de balanceo justo y equilibrado se fue al garete? ¿Qué os pasó? Escribí un libro que se titula Los aventureros cuerdos, en el que contaba esto que tú dices de qué nos pasó. Pero, a ver, lo de la suma con Ciudadanos es que nunca estuvo ni en el origen ni en el final. Nosotros cuando constituimos Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos ya existía. Llevaba 3 años y estaba en el o 4 y estaba en el Parlamento de Cataluña. Sí. Era un partido para Cataluña. Y así se constituyó y así nació. A ver, yo estaba en el PSOE y ayudé a que se constituyera y fui con Fernando Savater a varios sitios y tal. Entonces, nosotros constituimos, si hubiéramos creído que éramos lo mismo, nos hubiéramos sumado. Pero cuando constituimos UPyD, lo constituimos porque creíamos que en España hacía falta un partido nacional, inequívocamente nacional, progresista, que nos decían, ¿qué significa progresista? Es que ahora lo ven, transversal. Claro, decís transversal porque no queréis decir que sois de izquierdas. Otros decían, decís transversal porque no queréis decir que sois... Bueno, un partido nacional, transversal, en fin, que defendiera el Estado en ese sentido, y por eso constituimos UPyD. Tuvimos un diputado la primera vez y 5 la segunda que nos presentamos. En la segunda etapa, cuando ya estábamos en el Congreso con 5, fue el momento en el que Junts, o como se llamara entonces, se pasó al otro bando. Ese partido catalán, nacionalista, moderado, entre comillas y tal, que siempre había sumado mayoría en España, pues se cambió de bando también, y entonces quienes hacen política desde los despachos decidieron que hacía falta un partido de centro, que le llamaban así, partido de centro, con capacidad para poder acordar con unos o con otros, nacional, y que había que constituir ese partido, y que ese partido era Ciudadanos. Decidieron eso, o sea, yo lo he vivido desde dentro, y a nosotros nos ofrecieron incorporarnos a Ciudadanos, y nosotros conocíamos a Ciudadanos, aquel Ciudadanos, o sea, no voy a... Conocíamos lo que ya entonces era. Les lanzaron, hicieron acuerdos con partidos regionales, con esos acuerdos llegaron locales, llegaron a las elecciones y tal, pero hubo una apuesta, hombre, pues si hacía falta un partido nacional con capacidad para hacer acuerdos, pues ya aquí estamos nosotros, teníamos grupo parlamentario. Ciudadanos ni siquiera estaba en el Congreso de los Diputados, es que no estaba en Cataluña, pero, a ver, nosotros no éramos bizcochables, suena mal decirlo así, no éramos ni mejores ni peores, o sea, simplemente hubo una apuesta, y para esa apuesta sobrábamos, o sea, o nos metíamos en Ciudadanos y asumíamos ese tipo de cosas, o sobrábamos. Y entonces construyeron durante más de un año una cosa de la que tú bebes ahora, que además es muy normal. Dice, a ver, ¿son lo mismo? Si son lo mismo, ¿por qué no van juntos? Entonces, a partir de ahí empezaron a publicar encuestas, porque no las hacían, publicaban. Yo pasé de ser la diputada, portavoz más valorada en una encuesta del país y tener 14 diputados, a la siguiente, un mes después, a estar, ya no aparecer ni como valorada, y UPyD 0 diputados. Construyeron 2 discursos. Uno, sois lo mismo. 2, sois lo mismo y quien va a salir es Ciudadanos, que todavía ni existía a nivel nacional. O sea, se llamaba corriente no sé qué. Y a ver, pues aquí está. Y otra pregunta ahí, y luego ella, sí. Buenas noches. Dos cosillas. Una, además de ilegalizar a Batasuna o Sortu, Bildu o el Partido Comunista de las Tierras Vascas, creo que se llamaba. Sí. Los partidos catalanes estos, que claro, todos sus líderes terminaron en la cárcel y las organizaciones, o fugados de la justicia, incluso las asociaciones estas, Unión Cultural y la otra, no sé cómo se llamaba, y sin embargo las organizaciones siguen siendo legales. Es una cosa curiosísima, ¿no? Habría que ilegalizarlas de alguna manera también, todas estas organizaciones políticas y culturales como la de Ondo Cultural. Eso por un lado. Otra pequeña cosa. ¿Cómo cambiaría la situación en el País Vasco con Otegi de Lehendakari? ¿Saldría al balcón de Ajuria Enea y declararía
la Euskal Herria libre, independiente y tal, o prácticamente no cambiaría el panorama, o cómo cambiaría la situación. Hombre, yo creo, a ver, lo de Otegi y de Lehendakari, más allá de que a lo mejor en la política no cambiaba nada, digamos, es una imagen brutal. O sea, un tipo que es de ETA, que hemos sabido esta semana por cosas que sabíamos pero que no se habían publicado y que están constatadas porque forman parte de los archivos de la policía, cómo organizaba los secuestros, cómo decía a quién había que secuestrar, cómo establecía si a tal se le mata, cómo organizaba algunos atentados. Hoy es el aniversario, no sé si ha sido hoy el aniversario o qué, pero de un diputado de UCD que sus hijos decían el otro día, bueno, si no hay memoria ni justicia, si no hay justicia no hay memoria, en fin, porque le acusan de ser uno de los inductores de uno de los atentados de los 200, 300 y pico que están sin juzgar. A ver, digamos, desde el punto de vista de la democracia es el mayor de los insultos, o sea, es que es insufrible, o sea, es realmente, es para alargarte, o sea, quiero decir, el gobierno a lo mejor sería el mismo, pero la imagen dice, pero para esto, tanta sangre, tanto miedo, tanto dolor, o sea, eso es que es brutal. O sea, es una cosa que no cabría en ningún país de nuestro entorno. Es que el PC, el Partido Comunista, está prohibido en varios países europeos. Es que no hay nadie que se atreviera a reivindicar la memoria de los nazis en ningún país de Europa. O sea, y en España lo hace el presidente del gobierno, lanza esa pedagogía y puede permitir que eso ocurra, ¿no? O sea, en la política diaria no sé, pero digamos, o sea, es como la negación de la democracia. Sería como asumir que no vivimos en democracia. O sea, es que si la democracia permite eso, pues algo horrible. Y luego lo de Òmnium o todas estas... A ver, yo quiero recordar que Convergencia tuvo que cambiar de nombre precisamente porque le iban a ilegalizar. O sea, que te quiero decir que se pasó a llamar Junts porque corría el riesgo de ilegalizarles. O sea, yo creo que el problema no es que tengan dirigentes en las cárceles, es que los ha sacado el gobierno de España, los ha indultado y ahora los quiere amnistiar. O sea, no es ilegalizar a los partidos, el problema es que a los delincuentes, ya no a los partidos, sino a los delincuentes, primero los indulta y ahora quieren amnistiar el delito, no los delincuentes. O sea, que efectivamente, es que claro, la gente dice, no, pero Sánchez no va a aceptar lo de la autodeterminación, lo del referéndum, pero si acepta lo de la amnistía no tienen que hacer referéndum, ya está. O sea, si es que todo fue legal, o sea, realmente lo que duró, ¿cuántos segundos duró la proclamación de la República? Pues fue legal, ya está, lo que fuera. Entonces no hace falta o sea, que haya referéndum o no, la amnistía es la petición de perdón. O sea, les pedimos perdón a los delincuentes porque borramos sus delitos. Y claro, es que eso es inaceptable, es una cosa tremenda. Entonces, bueno, yo, en fin, no confío nada en que vayamos a iniciar procesos de ilegalización de las marcas de ETA como para confiar en que, a pesar de que se ilegalizaron todas, de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó los recursos de Batasuna y de todos, pero lo rechazó de una forma tan directa que llegó a decir en algunos de los párrafos que todavía recuerdo, bueno, el Estado español tiene no solo el derecho, sino el deber de defenderse de sus enemigos, en una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y estamos en esta. Sí. Aquí una última pregunta, por favor. Bueno, Rosa, muchas gracias por compartir con todos nosotros tus experiencias, tu constancia, tu lucha. Yo solo te quiero hacer una pregunta porque he sido profesora durante muchos años. ¿No os disteis cuenta de la bomba de relojería que era la LOSE? Sí, bueno, algunos sí que nos dimos cuenta. Porque realmente durante los primeros años, que fue tremendo el asunto, hubo un silencio informativo, no había manera de acceder a la prensa para analizar lo que se estaba haciendo, cuáles eran las consecuencias. Bueno, quiero decir, se estaba intentando un experimento que fracasó ya en Estados Unidos en los años 50 y que Hannah Arendt analizó muy meticulosamente, con bastante razón.
o sea, introducir el adoctrinamiento en las aulas, dejar ese adoctrinamiento a las comunidades autónomas nacionalistas, yo creo que eso fue ya, sin eso, yo creo que no hubiésemos podido llegar hasta aquí. Han sido generaciones. Completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. O sea, el principal, vamos, digamos que el elemento principal que nos ha permitido, junto con todo lo que hemos hablado, pero sin eso no hubiera sido posible, ha sido el sistema educativo. 17 sistemas educativos, comentábamos antes, en España. De la nación no se habla, pero de las naciones, de las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas, allí se estudia la nación. La nación verdadera no se estudia, lo que representa, los derechos que representa, se estudia porque la escuela es nacionalista. O sea, 17 sistemas educativos con un 25-30% en común de su currículum. Bueno, un desastre desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del nivel demostrado de los estudiantes, porque dices, oye, sale carísimo, tiene una distorsión y tal, pero somos los primeros en el mundo y tal, ¿no? O sea, un desastre desde todo punto de vista. Pero es que eso, fíjate que yo no creo, igual estoy confundida, pero yo no creo que inicialmente fuera un plan, digamos, de quien fue cediendo competencias a las comunidades autónomas, ni la propia LOCS y tal, y de las cesiones de competencias, porque es que la educación no es competencia de las comunidades autónomas, así como la sanidad en la Constitución es una competencia de las comunidades autónomas y se reserva para el Estado una parte, la educación no es competencia de las comunidades autónomas. O sea, se ha ido cediendo la educación a las comunidades autónomas desde el primer gobierno, o sea, desde Suárez realmente. O sea, todos los gobiernos han ido cediendo, porque esa confusión de que la descentralización era buena. O sea, la descentralización, bueno, ahora no solamente es buena, ahora es que es más democrática. O sea, la descentralización es más democrática, pero ya se sabe que Francia no es una democracia porque es un Estado, claro, es mucho. En fin, entonces, bueno, entonces toda esa ignorancia, esa falta de pedagogía, todo eso de ir cediendo competencias, bueno, nos ha traído a lo peor, que es lo de ahora. Luego llega la pandemia, que le viene a ver a Sánchez. Lleva esta ministra de Educación, digo que le viene a ver porque la pandemia Sánchez da un acelerón a todo que no hubiera podido hacer con las cortes abiertas y con la gente en la calle. Claro. Con la gente en la calle, o sea, le viene a ver, la utiliza para hacer un montón de cosas que no hubiera podido hacer, o sea, que hubiera tenido mucha más resistencia. Entonces llega la ministra Celaá, esta de los hijos no son de los padres, que son del gobierno, llega y hace esa ley, ¿para qué? Para que lo que había sido el discurso del odio y de la ruptura desde las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas se extienda a toda España. Entonces es en fin, o sea, que comparto absolutamente contigo. El cáncer está ahí, o sea, ahí está el bicho. Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato, Sí. Una más, podemos hacer, sí, para acabar. A mí es que todo esto me angustia mucho. Yo soy vasca, soy de San Sebastián y todo lo que estás contando lo he vivido en primera persona. Entonces, yo digo, ¿qué ventaja nos aporta tener un rey en este país? ¿Vale? Porque el otro día, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, hizo un discurso muy bueno, donde él decía que llamaba a la responsabilidad de todos nosotros ahora que está la democracia en riesgo. Y yo dije, joder, que se lo aplique también él. Quiere decir, no sé en qué momento podemos tirar de él de alguna manera, o tiene alguna potestad para poder hacer algo que no estamos consiguiendo nosotros, desde la democracia con los votos, ¿no? Porque yo, o sea, estoy harta de estar rodeada de gente que pensamos todos lo mismo. ¿Dónde están los que no piensan así y están votando así? Yo diría algo después de Rosa con respecto a esto. ¿Sabes? ¿Dónde están los que le están votando? Porque yo os prometo que estoy en muchos ámbitos por trabajo y por tal, y siempre estoy rodeada de gente que pensamos como estamos pensando aquí hoy, ¿no? Entonces, ¿quién les vota? ¿Quién le vota? Por otro lado. ¿Y en qué momento podemos tirar de que somos una democracia, una constitución, una monarquía constitucional? ¿En qué momento podemos contar o tirar de él, ¿no? Que no lo sé, o sea, lo digo por ignorancia, lo pregunto porque no lo sé. No sé hasta qué punto tenemos que llegar de estar apurados a perder nuestras libertades, a convertirnos en un país como Venezuela, que es a lo que estamos abocados. O sea, ¿en qué momento? Porque esto que has dicho antes tú de, ya, pues estamos en Europa, Europa hará algo. No, Europa no va a hacer nada. No, Europa hará
cuando corran riesgo, si no, no hará. Claro, por eso, pero hasta ese momento, o sea, ¿en qué momento ocurre que alguien pueda intervenir o que, no sé si lo sabe Rosa o... Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo los escudos de la democracia en España son la jefatura del Estado y lo que queda de la justicia independiente. O sea, durante la época en la que ETA nos mataba, los escudos eran los escudos. O sea, aparte de la justicia y tal, teníamos otros escudos que eran físicos y además defensores de la democracia, porque claro, los escudos no eran solo para que no me mataran a mí, es que estaban ahí la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército, en defensa de la democracia, o sea, para que hoy podamos hablar de lo que estamos hablando aquí. O sea, bueno, pues los escudos de la democracia hoy son la jefatura del Estado, que es el rey, y la justicia. O sea, ¿qué ventajas? Bueno, pues es tener un escudo que es la jefatura del Estado. Imagínate que Sánchez fuera el presidente de la República. O sea, que es que hay algunas cosas que no hace porque no puede, porque todavía hay un escudo, pero si pudiera las haría. O sea, quiero decir que es que hay cosas que no puede hacer porque está el escudo, que es, bueno, aparte de la justicia, como digo, la jefatura del Estado. O sea, el rey no necesita que tiremos de él. El rey tiene sus competencias y sus límites. Y si algo ha demostrado este rey es que las ejerce. No tuvimos que tirar de él para que saliera en Cataluña después del golpe del 17. Salió y lo paró. O sea, quiero decir, el rey habla, quiero decir, el rey actúa no solo cuando firma, también cuando habla. O sea, el rey actúa también a través de la palabra. O sea, también son acciones del rey. O sea, tú has citado lo de Asturias, lo del príncipe, es una acción del rey. Claro. O sea, también actúa a través de la palabra. No solo cuando firma un decreto, firma una ley y tal, sino a través de la palabra. Entonces, él, a ver, tiene sus límites, los tiene, se los hemos puesto en la Constitución. Claro. O sea, no es el rey no tiene las potestades que tienen otras monarquías o Macron, no lo tiene. No, claro. No, pero actúa. Y actúa a través del boletín oficial, o sea, cuando firma, y actúa a través de la palabra, que son actos del rey también, la palabra. Y de hecho lo ha demostrado, lo demostró en Cataluña, vamos, en toda España, cuando paró. O sea, él, yo creo que sabe lo que tiene que hacer. Y claro, esto que, ¿para qué no es en tu caso, pero ¿para qué o sea, no le pidáis al rey que haga lo que el rey no puede hacer? O sea, porque salvo que se quiera colocar él fuera de la Constitución. O sea, y no le pidamos al rey lo que nosotros no podemos hacer. O sea, nosotros hemos dado unos límites al rey. Él puede llegar hasta un cierto punto, pero lo que nosotros no podemos hacer no se lo podemos exigir a él. Ese es el problema, sería una contradicción en sus términos. Este rey va a tener que aguantar que Sánchez le lleve un montón de compañeros para poder gobernar. Compañeros que no le quieren a él. Entonces, él ¿cómo puede aceptar que sí, pero si está dentro de la Constitución, si está dentro de la Constitución, el rey no puede hacer nada. No puede hacer nada. Pero de hecho el rey, vamos, dentro de lo que son sus competencias, ha parado un golpe. Y si llega la situación que tiene que parar otro, lo parará. Sí, ¿Tú crees que lo haría ahora mismo con un gobierno de Sánchez? Porque el otro fue cuando estaba Rajoy. No. Fue cuando dieron Lo que paró no lo paró porque estaba Rajoy. No. A ver. Yo digo que le dejaron cancha. No le dejaron cancha. Vamos a ver. Mira, el rey hizo aquel. Claro. El discurso del rey del 3 de octubre. 3 de octubre lo hizo el rey. Sí. No lo hizo el gobierno de España y se lo pasó al rey. Lo hizo el rey, os diré más. El discurso que el rey los pasa al gobierno, como es su obligación, y lo suele pasar con mucha antelación, porque meten pluma o hacen consideraciones, bueno, cosas normales, ¿no? El gobierno tuvo el discurso del rey cuando ya estaba grabado 1 hora antes de emitirse. O sea, el rey hizo el discurso. Claro. O sea, no lo hizo porque tenía un gobierno del PP que le favorecía. Lo hizo porque lo tenía que hacer, porque llegó a la conclusión de lo que lo tenía que hacer y porque habían dado un golpe y porque su puesto, su sitio era ese, como fue su padre el 23F en su sitio. O sea, que hizo muchas cosas su padre, pero unas hizo bien y esa la hizo bien. O sea, el salir y el salir además de uniforme, para que se diera cuenta todo el mundo. Bueno, pues el rey
En fin, creo, la idea es, no sé si lo transmito correctamente, pero la idea es que el rey no solo actúa cuando recibe en el palacio, cuando le llevan las leyes que va a tener que firmar o no y tal, pues que no firme la ley de, pongamos por caso que hay una ley de amnistía y tal. O sea, al rey le llevan la ley de amnistía, el rey, hasta que no diga al Constitucional que no es constitucional, la tiene que firmar. O sea, no, quiero decir, pero también se expresa a través de la palabra. La fuerza, la capacidad del rey de actuar en la vida política también se expresa a través de la palabra. No necesitó mandar el ejército a Cataluña el 3 de octubre, salió en la televisión y dijo lo que tenía que decir. Pero Rosa, En Asturias, y en Asturias dijo pues eso, y en Asturias no necesitó decir, y yo mandaré, no, dijo, oye, perdona. Sí, pero unidos. Como ha dicho Rosa, que cuando salió el 3 de octubre el rey a hablar, tenía detrás el Tribunal Constitucional, tenía el 155, tenía un montón de cosas que se estaban activando, tenía todo el Estado detrás, y habló como portavoz del Estado en ese momento, y en ese momento, en Cataluña, muchísima gente que nos sentíamos completamente desamparados, hasta que oímos al rey, no nos sentimos amparados. Es así, ni por el gobierno ni por nada, hasta que habló el rey. En el resto de España también, pero en Cataluña especialmente, teníamos helicópteros, de acuerdo aquella noche, y hasta que no habló el rey no nos sentimos realmente amparados, ¿no? Pero claro, el rey hablaba como última instancia de todo un mecanismo que se puso en marcha para defender el ataque que se había producido a la Constitución por parte del Parlamento de Cataluña. Ahora, claro, estamos en un momento en que todo está existiendo poco a poco. Déjame que te diga que yo creo que fue mucho más que ser portavoz. Quiero decir que el rey, a ver, podía haber ido mucho menos lejos de lo que fue. Sí, quiero decir, quiero decir que el rey pues, podía haber hecho un discurso bien y neutro, tal, no sé qué y tal, y bueno, bien y positivo. Y de hecho lo esperaban los independentistas, salir al rey a decir, no, tiene que sentarse a dialogar y esas cosas, ¿no? A ver, yo os confieso una cosa, yo me senté delante de la televisión como creo que como millones de españoles, ¿no? Yo estaba convencida de que iba a meter en el discurso la palabra diálogo. O sea, que podía decir un discurso magnífico. Sánchez lo pidió desde la oposición. Claro, Sánchez lo pidió y a Rajoy le encantaba que pusiera diálogo, ¿me entiendes? Y el Constitucional detrás y lo que quieras, pero bueno, el diálogo, como es otra de las palabras pervertidas de la historia y tal, diálogo. Yo estaba con un tuit escrito, os lo prometo. Si dice diálogo, yo voy a decir, si su padre hubiera dicho diálogo, usted no sería rey. Claro. O sea, si el 23F su padre hubiera... Os lo juro, y lo tengo escrito, O sea, como diga diálogo, porque da igual que luego hubiera dicho lo que fuere. O sea, pero es que, claro, es que el rey fue un líder. O sea, el rey frenó el golpe, porque fue mucho más allá de lo que hubiera ido Rajoy, de lo que hubiera ido el TC, de lo que hubiera ido Sánchez. Y ellos lo saben en Cataluña, porque en ese momento salieron todos los empresarios en masa empezaron a huir. Claro que si aprueban la ley de amnistía, yo creo que al rey le tendrán que meter en la cárcel, porque claro, paró un golpe que era, que hay que amnistiar, o sea, que fue un delincuente el rey por salir ahí. Bueno, es una broma, que nadie se lo dice. Pero bueno, yo creo que, paciencia y confianza. Primero, la paciencia, gran virtud. Nada que ver con la resignación. O sea, tengo 75 años. Y yo 71. Confianza en lo que tenemos, digamos que podemos, en fin, se ha demostrado que es de los nuestros. Coño, que ya ve que yo soy de tradición republicana, vamos, pero en fin, por eso me gusta este jefe del Estado. El Constitucional tiene una mayoría que no es de los nuestros. Es que el Constitucional es un órgano que está en este momento parasitado politizado, que sigue instrucciones. Bueno, pero también eso, quiero recordaros que los dos últimos miembros del Constitucional entraron por un acuerdo entre el PP y el PSOE en la época del anterior secretario general o presidente o lo que sea. Quiero decir que hemos cometido, vamos a ponernos en primera persona del plural,
muchos errores y hemos llegado hasta donde estamos. O sea, hemos ido jodiendo Perú, que decía por ahí el chaval, poquito a poco. Pero bueno, a ver, en algún momento hay que despertar y sobre todo no hay que rendirse por anticipado. O sea, esto de ya, nos rendimos, no. O sea, igual porque soy vasca, como tú y como algunas más que hay aquí, nos han dicho durante tantísimos años, no hay nada que hacer, habrá que dejarles a los nacionalistas, hay que darles, porque si no, a ETA hay que darle, porque si no, tal, hay que hacerlo, hay que darle y tal. Primero, durante muchos años, mucha gente llegó a pensar que efectivamente habría que darle algo a ETA mientras mataba, o sea, no para que dejara de matar, sino mientras mataba, algo de sus reivindicaciones políticas y tal. Después llegamos a la conclusión de que sin el PNV no era posible acabar con ETA y tal, hasta que llegamos a la conclusión de que había que acabar con ETA a pesar del PNV, no espabilamos. Entonces hay que acabar con estos a pesar de estos. O sea, que diré, a pesar de ellos hay que acabar con ellos. Bueno, estamos en la biblioteca de Ortega y Gasset, que murió en unas circunstancias, bueno, bastante tristes, en una especie como de exilio interior. Hoy leía en la entrevista póstuma que había hecho Nuccio Ordine a George Steiner, que se publicó en el Corriere della Sera justo cuando después de murió, que su consigna era: la verdad siempre está en el exilio. O sea, mientras haya eso habrá esperanza. O sea que muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Muchas gracias por estar. Brava, brava, brava.